Hola, soy Yasna Orellana, facilitadora de artes de Se Crea Castro, y en el video de hoy día lo que van a aprender es hacer la masa y también vamos a enseñar algunas técnicas ahí de dibujo para que puedan crear el dibujo base que nos va a servir para construir nuestra primera escultura de masa de harina y para continuar el día jueves. Para hacer esta masa salvaje vas a necesitar 2 tazas de harina, 1 taza de agua, 1 taza de sal, bol o tupper grande para amasar y un tupper con tapa o una luza o una bolsa de plástico para poder conservar nuestra masa salvaje. Además, un papel y un lápiz. Empezar a crear nuestra masa para hacer la escultura salvaje. Lo que necesitamos es harina, da lo mismo la marca, sal, también da lo mismo la marca, agüita, y un pote. Van a ser 2 tazas de harina por 1 de sal y el agua ahí lo vamos a ir calculando a medida que vayamos amasando la masa. Continuamos. Ponemos 1 taza de harina, 2 tazas de harina, luego 1 taza de sal. Esta no es una masa que se pueda comer. Obviamente no va a quedar una masa tóxica, pero va a quedar una masa extremadamente salada. Que la sal nos va a ayudar para que esta masa tenga un poquito de dureza y que sea firme, que no sea tan lacia. Y ponemos la tacita de sal. Luego mezclamos estos ingredientes, nos ponemos las manos, nos mezclamos. Empezamos a añadir de a poquito el agua. Acuérdense que es de a poquito porque de repente se nos puede pasar la mano con el agua y nos queda una crema. Después vamos a seguir agregando harina, después nos queda duro y después... Entonces siempre es recomendable ir de a poquito. Continuamos echando de a poquito el agua. Esto lo pueden hacer en familia, grandes, chicos. Aparte que amasar, ensuciarse las manitos con harina es súper entretenido. Hay que amasarla, como si estuviéramos haciendo pancito. Entonces, después de amasar, un buen rato, como unos 10 minutos o menos, depende de la fuerza que tengan ustedes, nos quedó esta masita. Para que se fijen en la consistencia que tiene que tener la masa, ¿ya? Es como cuando uno va a hacer pan, cuando uno va a hacer sopaipilla, más o menos es la misma consistencia o una consistencia parecida a la plasticina. Yo en este caso no me había dado cuenta, pero la hice con una sal más o menos gruesa, ¿ya? Así que me quedaron, ahí se ven, así que me quedaron unos restitos de sal. Pero eso da lo mismo, si lo hacen con sal fina. Muy importante que les quede parecida esta consistencia, que no les quede tan líquida, ¿ya? Si les queda más líquida, le agregamos más harina. ¿Por qué? Porque cuando moldea, hace escultura, siempre uno se moja un poquito las manitos como para hacer más detalles. Así que es importante que que la harina, que la masa no esté tan húmeda. Ahora vamos a empezar con el dibujo, que es algo básico para que nuestras esculturas nos salgan bien bonitas. El dibujo es tan importante en las artes visuales, es lo básico para la escultura, para el grabado, para la pintura, para todas las expresiones visuales que conocemos. Uno de los materiales que tenemos que tener listos para el día jueves cuando empezamos con nuestra construcción es una base. Puede ser de cartón, de madera, de lo que ustedes tengan. Sobre esta base es donde vamos nosotros a trabajar, a moldear, así que es importante. Pensemos en el animalito que vamos a construir. Tenemos que pensar que este animalito se tiene que poder mantener en pie por sí solo. Tiene que tener un soporte que lo mantenga, ¿ya? No puede ser algo, por ejemplo, si queremos hacer la escultura de este lápiz, algo que se nos va a caer por sí solo. Tiene que ser algo que nos soporta, y para eso también nos va a servir esta tablita y también para poder trabajar aquí mismo. Empecemos con el dibujo. Ya. Aquí es re importante que
el dibujo que hagamos sea totalmente claro, ¿ya? No importa, no empecemos con ese pensamiento, es que yo dibujo mal, es que yo no sé dibujar. No, aquí todos vamos a saber dibujar y vamos a hacer y vamos a sacar adelante nuestra escultura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué animalito nos gustaría hacer. Qué animalito nos marca en la vida o nos acompaña en la vida o qué animal nosotros admiramos, ¿ya? Yo por supuesto voy a dibujar y voy a hacer a un perro. Entonces lo importante cuando empecemos a dibujar, establecer nuestra línea horizonte o nuestra línea tierra, que es la línea que nos va a permitir imaginar a nuestra escultura en nuestra base. Tenemos que tomar en cuenta que la base del dibujo son las figuras geométricas. Yo voy a hacer a mi perrito, lo voy a hacer en 4 patitas y sentado, porque al estar sentado el animalito va a tener mucho más en soporte para que el animalito se pueda mantener en pie. Entonces vamos a empezar a hacer un boceto. Vamos a dibujar la cola del animalito. Ya, esta cola también nos va a servir para que el animalito se pueda mantener en pie. Un perro que está sentado es un perro que está un poquito en diagonal hacia arriba. ¿Ya? Entonces voy a tirar esta diagonal que nos va a servir de guía. Y además voy a calcular cuál es la mitad más o menos de mi animalito. ¿Ya? Estas se llaman líneas guía, que nos sirven para que nuestro animalito nos quede más bien dibujado. Entonces empezamos, primero que había hecho, hice la colita y vamos a empezar a dibujar el cuerpo. Es un dibujo, el primero que vamos a hacer es un dibujo súper en boceto, no tiene que ser un dibujo con mucho detalle. Es más o menos para poder saber cuál es la posición que nos va a gustar de nuestro animalito. Ya, entonces puede ser esa una posición. Como es una escultura, tenemos que tomar en cuenta los diferentes lados. Cuando nosotros tomamos una escultura, nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo va a ser el arriba de nuestra escultura. A ver si ahí se ve bien. Tenemos que tomar en cuenta cómo va a ser el lado de nuestra escultura, el frente, cómo va a ser la parte de al lado y cómo va a ser la parte de atrás, ¿ya? Entonces, la manera en que lo vemos aquí en el dibujo es imaginándonos, aquí vamos a dejar otra línea de tierra, cómo va a ser, por ejemplo, la parte de atrás de este perrito. Y nos imaginamos. Tenemos la cabecita. Y ahí va a estar con sus orejitas para el lado. Se le va a notar su orejita. Su colita. ¿Ya? Así se va a ver este perrito. Y con su partidura al medio porque es un perrito súper peludo. Se vería este perrito si fuese por detrás. Por el otro frente se va a ver más o menos igual. ¿Y cómo se vería este perrito si lo estuviéramos viendo de frente? Dibujamos su carita primero. Yo voy a dibujar su carita, sus orejitas que tiene acá al lado el perrito. Y aquí esta línea la voy a hacer más arriba ya, porque me va a quedar muy pata larga si lo sigo para abajo. Así se va a ver más o menos el perrito si lo estamos viendo de adentro. Voy a hacer también otro dibujo para que tengamos varios ejemplos de este otro perrito que lo encontré muy bonito, lo encontré envuelto en una caja. Este perrito está en una cajita, así que lo primero que vamos a hacer es dibujar la cajita. Aquí estamos viendo cómo el perrito se ve como más o menos de frente. El perrito es como una enorme bolita, ¿no es cierto? Como una circunferencia. Tenemos otra bolita, pero esta bolita tiene, si se fijan, su hocico, que es un poquito como triangular. También hay otra forma de dibujar, es dibujar primero todas las formas geométricas
del animal. Tenemos las dos orejas que son como unos triángulos y tenemos esta parte de acá que es. Entonces, si lo estuviéramos viendo desde arriba, vamos a ver que es un círculo. Es un gran círculo. Es un gran círculo. Partimos por la mitad de este circulito, ¿ya? Y partimos por esta otra mitad. Acuérdense que estas son las líneas auxiliares que siempre nos van a ayudar para que nuestro dibujito nos quede más parejo. Entonces este es el perrito y acá alrededor tenemos otro circulito también. Nos vamos a imaginar cómo se va a ver desde atrás este animalito. Imaginémoslo. Esta es la base de nuestra escultura. Acuérdense de que siempre nuestra escultura se tiene que lograr parar por sí misma. Como estamos utilizando una masa que es en base de harina, no es una masa que sea muy firme en el momento que la estamos moldeando, en el momento que está fresca. Entonces yo les recomiendo que ojalá que su animalito no se pare en sus cuatro patitas, porque a lo mejor las patitas van a ser tan delgaditas que la masa no va a lograr soportar el peso del tronco, el peso de la cabeza. Ojalá que esté sentado, ojalá que esté echado como este perrito. Si queremos hacer un monito que esté en otra posición, por ejemplo que sea un mono que esté sentado, también podemos incluir en nuestra escultura un asiento y podemos camuflar a lo mejor uno de estos envases y sentamos nuestro monito acá. Si es plástico le podemos colocar cola fría, papel y después se puede pintar y ahí lo camuflamos. Ahí les estoy mostrando una serie de ejemplos. Por ejemplo, ahí está ese ratoncito que es ideal porque se sostiene con todo su cuerpo. Cocodrilo, que también es ideal porque el cocodrilo se sostiene en su cola y sus cuatro patitas son bien gruesas. Tenemos ese gato también. Ahí en el gatito, por ejemplo, yo les recomendaría que utilizaran los que esté más echado o parado sobre su trasero. Ese conejito también, porque también sus patas traseras son súper amplias. Entonces, ahí estamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, consulten. Nos escriben a las redes sociales de Facebook o de Instagram de Se Crea Castro.